Muy buenos días, el tema de hoy es excelencia. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Excelencia. Aquí el apóstol Pablo nos da una referencia de que lo que usted y yo hagamos, hacerlo para el Señor. ¿Cuántas veces nos esforzamos por ser excelentes en lo que anhelamos, soñamos, queremos hacer? Hay personas que se esfuerzan por ser excelentes en su estudio, en su trabajo, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus familiares, en su negocio, sus proyectos, sus metas, sus objetivos, sus viajes, sus anhelos, sus necesidades. Procuran ser los mejores, tras hacerlo todo con excelencia. Y se proponen metas, se proponen objetivos, se proponen proyectos y los trabajan hasta llegar a ser excelente. Algunos lo trabajan con honestidad, algunos se esfuerzan por lograrlo, otros no les importa lograrlo para sobresalir y lograr un objetivo, un proyecto, una meta. Encontramos los atletas. Cuando hay competencias, por ejemplo, lo vemos en los partidos de fútbol. Cuando hay campeonatos de fútbol, vemos cómo se esfuerzan los equipos. Si este equipo está más esforzado que el año pasado, ha mejorado, tiene un mayor rendimiento, inclusive los atletas. Vemos atletas de diferentes países y hay países que se destacan porque tienen mejores atletas y se destacan en diferentes áreas, ya sea en natación, ya sea en fútbol, ya sea en esgrima, en lo que algunos países se especializan en algo específico, como es también el boxeo. Entonces se especializan y cada vez se exigen más. Se exigen más en cuanto vemos, escuchamos historias de cómo logró usted el título, qué tuvo que hacer usted para llegar a ser campeón o para ocupar el primer lugar, para destacarse. Y tuvo que hacer muchos sacrificios. Personas que empezaron aún desde muy niños y ya llegan a una edad de jóvenes, 15, 18, 20 años, para empezar a competir en la gimnasia, ya sea como un gimnasta olímpico, ya sea como un atleta olímpico. Y encontramos que tuvo que superar diferentes obstáculos con la parte económica, obstáculos aún en su parte emocional, personal, aún situaciones en sus partes físicas, de pronto accidentes en el proceso para avanzar y evolucionar. Pero mire que el Señor nos enseña a usted y a mí que esa excelencia la debemos tener para el Señor. Ser excelentes, la excelencia nace del corazón. Pero cuando entramos a la vida cristiana encontramos que la excelencia debe nacer en cada uno de nosotros y esforzarnos por ser mejores. Pero mire que aquí no es que vamos a competir, como le hablaba a las Olimpiadas, Juegos Olímpicos, deportes. Aquí vamos a competir es con nosotros mismos, en ser mejores. No es que yo quiero demostrarle al pastor, al líder, a la iglesia, a mis hermanos, a mi familia, que yo puedo ser uno de los mejores cristianos. No, primero tengo que demostrármelo yo mismo. Y para eso tengo que someterme a la voluntad de Dios. Tengo que morir a mi yo, a mi voluntad, para poder nacer realmente el propósito que Dios tiene para mi vida y poder entrar en un camino de transformación de adentro hacia afuera. Porque hay personas que dicen es que yo soy el mejor, es que yo predico bien, es que yo hablo bien, es que yo me expreso bien. Yo no, ya no soy así, algo así como habla la parábola del Señor Jesús del publicano y el fariseo. Y hay veces queremos aparentar delante de las otras personas, en la iglesia, en el liderazgo, con los discípulos, con el pastor, con el ministerio, pero resulta que es todo lo opuesto ya a nuestra vida secular y ahí no hay ningún cambio, ninguna transformación. Por eso la excelencia debe nacer primeramente del corazón y pedirle al Espíritu Santo que entre en nuestra forma y nos renueve, nos restaure, que nos lleve a morir. Y nos lleve a morir precisamente a todo lo que nos tiene atados al mundo, a lo que nos tiene atados a los pensamientos, los deseos, los sentimientos, que de pronto nos tienen estancados y no nos deja avanzar ni evolucionar. Y es cuando usted y yo nos esforzamos, ya que quienes alcanzan la excelencia mantienen su palabra en que lo van a lograr, lo van a hacer y sus hechos hablan mucho más que las palabras. Y son personas confiables, ya que se puede contar con ellos porque ellos cumplen lo que prometen. Y son personas que sobresalen porque son íntegras, son personas dedicadas, entregadas, ya que muchos hombres proclaman, como dice el libro de Proverbios 26. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo que hablábamos, muchas personas hablan y hablan, pero vamos a mirar los hechos, acontecimientos, cómo obra, cómo actúa, es totalmente lo opuesto. Por eso cada hombre procura hablar su propia verdad. Pero resulta que ¿cómo lo vemos a esa persona? ¿Será que la verdad que él proclama o dice se ve reflejada en sus hechos y acciones? En usted y en mí está el ser excelentes. Pero mire que aquí la excelencia que estamos hablando es para el Señor, es para Dios.
No es para aparentar ni mostrarle a los demás que yo puedo hacerlo, que puedo lograrlo. Primero tengo que mostrármelo yo mismo, que puedo ser excelente ante el Señor. Pero para ser excelente, como dice el apóstol Pablo, cada día muero. Cada día muero por ganar a Cristo. Y este ganar a Cristo es verme el reflejo, que vean el reflejo en Cristo Jesús, pero que yo también me vea en el reflejo en Cristo Jesús a la luz de las Escrituras. ¿Qué me falta cambiar? ¿Qué es lo que me falta morir? ¿Qué es lo que me falta renovar? ¿Qué es lo que me falta restaurar en mi vida? ¿Qué todavía me falta entregar que no me ha permitido ser esa persona excelente delante del Señor? Ya que los que alcanzan la excelencia sustentan una actitud positiva. Ya que aunque están bajo presión, enfrentando cambios y exigencias, ellos se permiten tomarse lo negativo, pero para edificar, no para destruir. Así pasa con los atletas. Ellos, cuando tienen ese manager, esa persona que los orienta, los direcciona, cada vez los impulsa. Usted puede lograrlo, pero no solamente se enfoca en lo negativo, sino se enfoca en lo positivo para construir al atleta, para construirlo y formarlo y guiarlo y direccionarlo y llevarlo a ser una persona excelente. Usted y yo podemos ser excelentes en el Señor, claro, pero no fijarnos en otras personas, cómo habla tal persona, cómo predica tal persona, cómo dice tal otro. El mejor ejemplo lo podemos encontrar en las Escrituras, en la palabra. Y Jesús es el mejor ejemplo. En Él podemos basarnos, fijarnos y mirar ese espejo. ¿Cómo estoy yo obrando y actuando para cada situación y cada circunstancia? Y el Señor nos habla en el libro de Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esos luminares debemos ser usted y yo, pero porque marcamos la diferencia, pero porque no pasamos por encima de otros, porque no hablamos, murmuramos, criticamos, nos quejamos del pastor, del líder, de la iglesia, el ministerio, el liderazgo. No, hablamos delante del Señor y nos quejamos delante del Señor. Yo estoy fallando en esto, me equivoqué en esto, estoy actuando así, yo creo que estoy equivocado en esto. Señor, cambia esto en mi vida, ayúdame a morir a mi carácter, mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras. Necesito un cambio, una transformación. Llévame a ser excelente, Señor, llévame a ser excelente como Jesús. En esa excelencia que tú obraste a través de Jesús, que yo pueda también demostrarlo hacia los demás, pero primeramente llévame a hacer esa transformación, porque como lo dice en Eclesiastés 10:4, dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire que la mansedumbre, la humildad, eso era lo que tenía Jesús. El Señor Jesús no era altivo, no era orgulloso, no era prepotente. Él, siendo el Hijo de Dios, nos dio el mejor ejemplo, la humildad, la mansedumbre, porque Él siempre habló del Padre. Él nunca dijo: es que yo puedo hacer esto, es que yo puedo derrumbarlos, es que yo puedo matarlos, yo puedo destruirlos. No, Él siempre hablaba y decía. Inclusive cuando lo tomaron al Señor Jesús, cuando lo capturaron, Él dijo, cuando Pedro intentó defender al Señor Jesús, dijo: ¿no crees que si yo le pidiera a mi Padre que mandara 12 legiones de ángeles, no las enviaría para defenderme? Aún el Señor, en esa confianza, seguridad que tenía en el Padre, no necesitaba defenderse por sí solo, porque ya el mismo Señor, el Padre, Él tenía esa confianza en Él, y Él mismo lo ayudaría y lo guiaría. Por eso la mejor excelencia la encontramos en Él, en sus actitudes, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, y cómo ocupó un lugar de honra en el reino. Dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, porque cumplió todo lo que el Padre le dijo, y Él vino a cumplirlo a cabalidad como el Señor le mandó. Usted y yo debemos cumplirlo, como dice las Escrituras, cómo debemos obrar y actuar para cada situación y cada determinación, y todo debemos basarnos en la palabra, ya que el Señor mismo lo dijo en Mateo 5:41. Dijo: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Tremendo, cómo aún el Señor Jesús no le ve ningún problema, ninguna dificultad cuando le veamos un problema al enemigo y podamos ayudarlo, porque recibiremos recompensa del Señor. En Él obtenemos la victoria, en Él obtenemos la conquista, ya que los que alcanzan la excelencia van más allá de lo que espera de ellos mismos, ya que ese es el secreto de las personas de éxito, y eso lo descubrieron en esforzarse por ser los mejores, pero no pasar por encima de los otros. Al contrario, esforzarse por demostrarse que pueden lograrlo y pueden conquistar esa meta, ese objetivo. Así lo trabajan los atletas, los
jugadores olímpicos, las Olimpiadas. Los podemos ver y encontramos testimonios. Pero la excelencia, hoy le oro y le pido al Señor que nos lleve a esa excelencia en Cristo Jesús, ya sea en el llamado, en el ministerio, en el liderazgo, en el ser una persona diferente a los demás, pero en el plan perfecto de Cristo Jesús.